Ahí estamos grabando. Uf, ahí sí. Ahora sí que está todo en orden, creo. Bien, ustedes pueden ver ahí en la portada de este grupo de diapositivas anemias hemolíticas, ¿ya? Y particularmente un grupo de anemias hemolíticas que son las intracorpusculares. Vamos a hacer un sobrevuelo sobre este tema antes de entrar a las anemias intracorpusculares en particular. Les comento también que les voy a enviar taller como lo hago cada semana, a pesar de que las últimas, creo, 2 semanas nadie ha trabajado en eso, pero por último, les sirve de material de trabajo posterior, supongo. Eh, una, le decía que una especie de, dije sobrevuelo, pero me refiero un poco a antecedentes, un poco para entrar en materia. Vamos a recordar la clasificación de las anemias y particularmente de las anemias hemolíticas. En esta diapositiva ustedes pueden ver al lado izquierdo la clasificación fisiopatológica y al lado derecho la clasificación morfológica, que es lo que uno observa en el laboratorio en realidad. Y recuerden que hay dos grandes grupos de anemias, ¿ya? Y me van a disculpar que yo insista tanto en las clasificaciones, pero es el eje conductor, es el esqueleto de los temas, al menos hematológicos. Y quien maneje bien estos temas, me refiero a la estructura general, en este caso de las anemias, que forma un capítulo importante en la hematología, va a poder bajar, hacer zoom, profundizar, sumergirse en los temas. Eh, si no tiene la estructura general, voy a decirlo de esta manera, va a andar perdido en los temas hematológicos, ¿ya? Y en ese sentido les recomiendo tener siempre en la mente, cuando analicen estos temas, por cierto, en la estructura general de las anemias, y siempre pensar que hay algunas que son regenerativas y otras que son regenerativas. Es decir, unas que son, puedo llamarle de otra forma, no hemolíticas y hemolíticas, ¿ya? Y dentro de las hemolíticas o regenerativas, que son la mayor parte de las regenerativas, que son las de hemólisis, ustedes pueden ver que hay dos grupos, intracorpusculares y extracorpusculares. ¿Qué significa esto? Que hay unas que la causa está en el interior de los glóbulos rojos y la causa está fuera de los glóbulos rojos. Eso significa, el corpuscular se refiere a la célula, o intracelular, extracelular, refiriéndose a lo corpuscular como los glóbulos rojos. O sea, intraglóbulos rojos, extraglóbulos rojos. Esa es la idea de intra y extracorpuscular. Y ustedes pueden ver que la gran mayoría de las anemias hemolíticas son normocíticas. Pasan a ser, y voy a decirlo así, el 90%, y tal vez me quede corto, de las anemias hemolíticas se comportan en nuestro país como normocíticas. Y cuando algunas pasan a ser macrocíticas, cuando la cantidad de reticulocitos de estrés, reticulocitos que salen muy precozmente de la médula ósea, eh, es un número importante, es un porcentaje importante del todo de los glóbulos rojos. Solo ahí pasa a ser macrocítica, pero eso es infrecuente. Por lo tanto, la gran mayoría son normocíticas. Cuando pasan a ser microcítica e hipocroma, es una situación muy particular que la vamos a ver durante la clase de hoy, que es un tipo particular de anemia, que son las talasemias, de anemia hemolítica, que son las talasemias. En nuestro medio, infrecuente, muy infrecuente. Insisto entonces, fundamentalmente normocíticas, normocromas. Bien, dicho eso, que ya hemos dicho que las anemias hemolíticas, que son las que nos interesan, son anemias regenerativas, pero que hay un gran grupo, y aquí no están todas descritas, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Están las arregenerativas, que son las no hemolíticas. Pero ya hemos revisado la gran mayoría de las más importantes, al menos, de las anemias arregenerativas. Ahora vamos a analizar las regenerativas y, por lo tanto, fundamentalmente hemolíticas. Y hemos dicho que las hemolíticas
ya, ¿verdad? Las hemos separado en intracorpusculares y extracorpusculares. He puesto la C en mayúscula solo para hacer énfasis. No significa que se escriba con mayúscula. ¿Ok? En segundo lugar, y solo en términos muy generales inicialmente, debo decirles que las intracorpusculares, que son las que vamos a revisar hoy día, y las extracorpusculares las revisaremos en una próxima clase. Alguien podría decir, ¿y por qué no las dos inmediatamente? Sí, podría ser, pero va a ser confuso. No, prefiero, existe un dicho, que lo decía mi padre, por eso lo recuerdo cada vez que tú conteas, piano, 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 porque en este tema puede ser confundible si hablamos de las intras y las extras hoy día. Vamos a hacer algunos breaks, no sé si los breaks van a ser en cada uno de los grupos, subgrupos de las intracorpusculares, pero vamos a hacer al menos uno y eventualmente dos breaks durante la tarde. Entonces las intracorpusculares ustedes pueden ver intracorpuscular, o sea, dentro del glóbulo rojo, la causa puede estar en la membrana de los glóbulos rojos, la causa puede estar en la hemoglobina de los glóbulos rojos, o la causa puede estar en la enzima de los glóbulos rojos. Y las extracorpusculares, fuera del glóbulo rojo. El glóbulo rojo está en calidad adecuada, no tiene alteraciones, el glóbulo rojo, pero existen elementos externos al glóbulo rojo que causan la hemólisis. Y algunos dependen de anticuerpos, y a eso se les llama inmunes, y a otras no dependen de anticuerpos, y a eso se les llama no inmunes. Bien, pero este grupo lo vamos a dejar para otro día. Vamos a las intracorpusculares. Y en las intracorpusculares ya dijimos que la causa podía estar en la membrana, en la hemoglobina o en alguna enzima de los glóbulos rojos. Bien. Y aquí ustedes pueden ver ejemplos en cada uno de estos tres grupos. Y he marcado con un asterisco, ¿ya? Un asterisco voy a decir celeste, las que son más frecuentes. Todas estas son infrecuentes, debo también indicarlo. Y voy a volver a la anterior, para dar un tema de magnitudes, de frecuencia, para que no crean que se van a ir encontrando con anemia hemolítica así muy fácilmente. Ustedes pueden ver ahí dos grandes grupos de anemia hemolítica, las intracorpusculares y las extracorpusculares. Las intracorpusculares en nuestro país, porque esto depende también de algunos elementos, ¿ya?, que tienen que ver con la geografía del mundo, ¿ya?, voy a corregir, tiene que ver con las personas que viven en distintas partes del mundo, más que con la geografía. Son en general en nuestro país infrecuentes, ¿ya? Pero hay algunas dentro de lo infrecuente que son más frecuentes, pero dentro de lo infrecuente. Si uno toma todas las intracorpusculares versus las extracorpusculares son más frecuentes. Si tomamos solamente las intracorpusculares, vamos a ver que hay algunas que son un pelito más frecuentes que otras. Y si tomamos las extracorpusculares en inmunes, no inmunes, las inmunes son más frecuentes. Y si tomamos esos 5 subgrupos que están ahí, 3 arriba y 2 abajo, intra y extracorpusculares respectivamente, las inmunes son las más frecuentes. Y voy a decir, a pesar de que no vamos a hablar hoy día de eso, pueden ser autoinmunes o aloinmunes. Las autoinmunes son las más frecuentes. ¿Bien? Siempre me gusta mencionar la frecuencia, a pesar de que no diga cifras, pero que se queden con la idea. Y bueno, de todo esto, ¿se ve todo igual? ¿Todos los días aparece una en un laboratorio? No, la verdad que no. ¿Ya? Y aunque no de cifras, sí que se queden con una idea. Se queden con una idea de esto es más frecuente dentro del total de las patologías, me refiero en este caso a anemia hemolítica, y uno podría decir la anemia hemolítica dentro del contexto de todas las anemias, ¿son frecuentes? No, son infrecuentes. ¿Ya? ¿Y cuáles son las anemias más frecuentes? Ya alguna vez creo que lo dije, son las anemias secundarias. Esas son las anemias que todos los días se va a ver en un laboratorio. ¿Ya? Distintos tipos de anemia secundaria. ¿Bien? Las anemias hemolíticas no son frecuentes. Las intracorpusculares son infrecuentes. Las extracorpusculares son de las más frecuentes dentro de las anemias hemolíticas. ¿Bien?
Bien, vamos avanzando en ese. Y lo otro, siempre tener presente cuando se enfrenten a un examen que lo puedan analizar, eh, tener en cuenta el sexo y la edad. ¿Ya? Aparte de las frecuencias generales de las patologías, esto es más frecuente en hombres, es más frecuente en mujeres, o da lo mismo, o es más frecuente en niños, en jóvenes o en adultos o adultos mayores, etc. Eso siempre hay que tenerlo en consideración. Bien, volvamos a la diapositiva que estábamos analizando, que son las patologías específicas, la anemia hemolítica específica de tipo intravascular. Perdón, quise decir corpuscular. Pero qué bueno que apareció el concepto. ¿Escucharon? Dije intravascular por error en ese momento, pero va a aparecer en alguna explicación que vamos a dar más adelante. ¿Ya? Y aparecen conceptos que son, y aprovecho de decirlo para hacer énfasis, aprovechando el error involuntario, voy a hacer énfasis. Puede ser intracorpuscular o extracorpuscular, pero también podría ser intravascular o extravascular. Son dos elementos distintos, corpuscular, vascular. Esta es la causa, ¿ya? La patogenia, y acá es donde se produce la hemólisis. ¿Se produce adentro del vaso sanguíneo o afuera del vaso sanguíneo? ¿Bien? Y eso vamos a ir analizándolo. Hay algunos que tienen doble condición, etcétera, etcétera. Lo iremos viendo de a poco. Bien, aquí ustedes pueden ver que en membranopatías la más frecuente en nuestro país, insisto, es la esferocitosis hereditaria. Y vamos a hablar de qué se trata la esferocitosis hereditaria. Por otro lado, aparece aquí la hemoglobinuria paroxística nocturna. Es una membranopatía, pero no es hereditaria. ¿Por qué digo causa alcance? Porque las intracorpusculares en general son hereditarias. Pero esta, la que acabo de mencionar, es una membranopatía, es cierto, pero no es hereditaria. Es hemolítica, es cierto, pero no es hereditaria. ¿Bien? Por eso hago ese alcance. Y vamos a hablar de ella también. Pero aquí están puestos en asterisco las hereditarias, que son intracorpusculares, por cierto. Dentro de las hemoglobinopatías, la más frecuente son las talasemias, pero particularmente beta-talasemias. ¿Ya? Insisto que son frecuencias asociadas a Chile. Y en las alteraciones de enzimas, el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Bien? Esas son las más frecuentes. Todas ellas infrecuentes en el contexto general de las anemias, infrecuentes en el contexto de las anemias hemolíticas en nuestro país. De cada grupo hablaremos algo y la separaremos en esta misma estructura. Vamos a hablar de membranopatía, vamos a hablar de su patogenia, vamos a hablar cómo se hace diagnóstico, algo muy, muy poco, porque no es parte de la tarea profesional nuestra, del manejo o tratamiento, pero sí el diagnóstico. ¿Ya? El diagnóstico y la fisiopatología son dos elementos que las tecnólogos médicos deben manejar muy bien. El diagnóstico de laboratorio me refiero. Membranopatías. Esta diapositiva es la misma que ya ustedes acaban de ver, pero que solo le voy a ir haciendo un recuadro a lo que vamos a analizar. Estamos analizando dentro de la anemia hemolítica las membranopatías, o sea, alteración en la membrana. Y esto es, ustedes saben, seguramente recordarán al menos parcialmente, la estructura de una membrana de glóbulo rojo. Y que básicamente, y lo digo muy brevemente, es una membrana fosfolipídica, ¿ya? La doble capa, y donde hay proteínas de transmembrana, como la glicoforina, la banda 3, ¿ya? Entre otras, glicoforinas varias, la A, la B, la C, y hay otras proteínas que interactúan entre las proteínas de transmembrana y la espectrina. Y ustedes pueden ver aquí varias.
¿ya? Está la 4.2, se me desapareció por ahí la 4.1, no está en este esquema, pero debería estar. La anquirina está por acá, aducina, actina, ¿ya? Etcétera. Hay varias proteínas pequeñas, pero si uno pudiese nombrar las grandes proteínas, tanto en tamaño como en cantidad dentro del globo rojo, uno no puede dejar de mencionar la banda 3, por ejemplo, y no puede dejar de mencionar la espectrina, que son dos tipos, alfa y beta. ¿Bien? Y hay otras proteínas también, por cierto. ¿Ya? Pero este es el citoesqueleto, el armazón de la membrana. Membrana, me refiero a lo que está detrás membrana, pero con también el citoesqueleto que está por la parte interior de la membrana del glóbulo rojo. ¿Ya? Y es aquí, en la membrana, en estas proteínas, es donde se ha detectado alteraciones que condicionan la esferocitosis hereditaria. Y ustedes pueden ver acá proteínas, ¿ya? Proteínas de la membrana que son más o menos las mismas que antes les mencioné, ¿ya? Y no voy a mencionarlo nuevamente, pero ustedes pueden ver que ahí están las espectrinas, y otras tantas que están más abajo. Ustedes pueden ver, por otro lado, que en la esferocitosis se ha observado participación en alteración en la anquilina, en la espectrina, en la banda 3, en la proteína 4.2, etc. ¿Ya? Aparecía otra membranopatía que yo la dejé pasar, pero dado que aparece aquí nuevamente en esta diapositiva, lo voy a mencionar, pero que claramente es menos frecuente que la esferocitosis, que es la eliptocitosis. O sea, con esto estoy diciendo, porque si ustedes buscan en detalle proteínas asociadas, alteraciones en proteínas del globo rojo asociadas a esferocitosis hereditaria, le van a aparecer estas y otras más, en porcentajes menores, pero van a aparecer estas y otras. Entonces el listado este puede ser mayor que el que está acá. ¿Bien? Y aquí ustedes pueden ver al lado izquierdo esferocitosis hereditaria, glóbulos rojos de esferocitosis hereditaria, al lado derecho de eliptocitosis hereditaria. Y básicamente, a la morfología de microscopía óptica teñida, globos rojos teñidos con Magrin-Valgims en un hemograma, la imagen es de así, los esferocitos. Hubo un tiempo, muchos años, que se les llamó microesferocitos porque efectivamente tienen un aspecto de tamaño menor. Y por otro lado están los eliptocitos, que son glóbulos rojos alargados, como esto. Pero como alguna vez les mencioné, tengan cuidado porque es probable que en algún hemograma absolutamente normal pueda aparecer un glóbulo rojo por allí parecido a esto. ¿Ya? No es frecuente, pero puede aparecer uno que otro. O puede aparecer algo parecido a esto, uno que otro. Y estoy seguro que alguna vez les dije lo que algún profe, un destacado hematólogo alguna vez, cuando me enseñaba algo de morfología, me dijo, una golondrina no hace verano. ¿Ya? Sí, un globo rojo con una cierta morfología, pero no es una cosa consistente, que en los distintos campos, cada 2, 3 campos aparece, ¿ya? Sino que uno aislado en toda la informa, todos los recorridos que se puede hacer el FROTI, eso no tiene ningún significado patológico, y lo más probable es que sea un artefacto. ¿Ya? Solo se debe informar. A mi juicio digo, porque hay gente que opina distinto, pero a mi juicio, ¿ya? A mi juicio se debe informar lo que es útil al diagnóstico, en este caso del clínico, que tiene otro antecedente. Tiene la clínica, tiene la evolución, los antecedentes familiares, etc. Y le llega un hemograma. Lo correcto, a mi juicio, es que le llegue un hemograma que le ayude al diagnóstico y no le confunda, porque hemogramas con muchas poiquilocitosis descritas y que no orientan, la verdad,
es que no ayuda mucho. Sería como un equivalente, y permítanme la equivalencia, es como que un radiólogo informa una radiografía X, informa distintos aspectos, pero que no tienen una consistencia, una secuencia. Si bien es cierto, si bien es cierto, los hemogramas no se acostumbra a concluir o a interpretar el resultado desde el punto de vista del informe, se entrega el informe nomás. En cambio, una radiografía o un TAC o una resonancia magnética, las imágenes en general se concluyen, se interpreta. En el estricto rigor, Maxi, están muy cuidadosos en el último tiempo y registran interpretación. Se interpreta, pero tiene una secuencia lógica, tiene una, se puede deducir de eso, ¿ya? Y en el caso del hemograma también debería poder deducirse, debería interpretarse si es que está alterado. Y también se debe concluir si está normal. ¿Bien? Entonces, la poiquilocitosis hay que informar lo que sea lógico de informar para que ayude al diagnóstico de la enfermedad del paciente o la paciente. La ferocitosis hereditaria, miren, fue descrita por allá en 1870, ¿ya? Y bueno, esto ya se los comenté. Es la anemia hemolítica hereditaria más prevalente en nuestro país, pero cuando digo más prevalente, dentro de las anemias hemolíticas hereditarias, ¿ya? O sea, si uno ve las membranopatías, las hemoglobinopatías y las enzimopatías, dentro de todas las intracorpusculares, esta es la más frecuente, pero es infrecuente, ¿ya? No confundir esto de la más prevalente. Ah, no. Dentro de ese contexto es la más frecuente en nuestro país. Bueno, esto también habla de lo que ya antes comenté. Se puede ver comprometida la espectrina, la anquilina, la banda 13, entre otras proteínas. Aquí se describen algunas mutaciones, pero no es el propósito central de esta presentación. Por cierto, si alguien requiere realizar una revisión específicamente sobre ferocitosis hereditaria, sobre fisiopatología o mutaciones descritas en las proteínas de membrana para ferocitosis hereditaria, bueno, este sería el piso para partir y habría que describir exactamente las mutaciones que se han descrito. Pero no es el propósito de esta presentación. ¿Cómo sospechar? ¿Cómo se presenta un paciente que, bueno, finalmente se le hace un diagnóstico de ferocitosis hereditaria? ¿Qué características, síntomas, signos presenta el paciente? Y que son también válidos para la eritrocitosis, debo decirlo. Pero quedémonos con la ferocitosis, que es la más prevalente dentro del grupo. Aparecen aquí 3 elementos importantes: anemia, esplenomegalia e ictericia. Y podríamos decirnos por qué, podríamos preguntarnos por qué esplenomegalia, por qué ictericia y por qué anemia. Brevemente por ahora, anemia, uno, porque los glóbulos rojos se están destruyendo, ¿ya? Se están destruyendo más rápidamente que a 120 días. Si fueran 120 días no sería una anemia hemolítica, ¿ya? Se destruyen a mayor velocidad. ¿Y cómo se destruyen? ¿Ya? La verdad es que se destruyen aquí, en los macrófagos del vaso, ¿ya? Y se hipertrofia el vaso porque está ocupando esos glóbulos rojos que en su momento también van a ser destruidos, aumenta la masa de macrófago, aumenta finalmente el tejido esplénico, y es por eso que estos pacientes desarrollan esplenomegalia no en forma aguda. Esto es una patología crónica, esto es una patología hereditaria, por lo tanto, no es una anemia hemolítica, puede haber crisis hemolítica, pero está siempre hemolizando. A veces puede hemolizar así, pero siempre tiene un basal de hemólisis, ¿ya? Y en ese basal de hemólisis que dura de por vida, eh, y mientras, voy a decir, mientras esté el vaso,
ese vaso va a ir aumentando de tamaño. ¿Y por qué la ictericia? La ictericia es por por lo anterior. Esos globos rojos son destruidos en el vaso y por lo tanto ese es una hemólisis y incorporemos aquí el concepto. Este es una hemólisis, es intracorpuscular porque está en la membrana del daño, pero es extravascular porque la destrucción no ocurre dentro del vaso sanguíneo, ¿ya? No ocurre dentro del vaso sanguíneo, ¿ya? Oye, no ocurre dentro del vaso sanguíneo, ocurre fuera del vaso sanguíneo, ocurre en los macrófagos del vaso. Los macrófagos fagocitan al glóbulo rojo y lo destruyen. Y aprovecho a propósito de decir fagocitan, ¿por qué aparecen estos esferocitos? Es porque cuando están fagocitando, a veces no lo fagocitan entero y permítanme la expresión. Eh, no pude encontrar un concepto más adecuado, así que discúlpenme la expresión. Le producen un mordisco, ¿ya? Al globo rojo y lo dejan con menos superficie, menos membrana, ¿ya? Algo de hemoglobina también sale en ese mordisco, ¿ya? En esa fagocitosis parcial, ahí está más académico el concepto, ¿ya? Pero no puedo evitar el mordisco. Entonces, en esa fagocitosis parcial, sacan membrana y algo de hemoglobina también, pero proporcionalmente hablando, sacan más membrana que contenido, ¿ya? Y es por eso entonces que el globo rojo tiende a perder la biconcavidad, y es por eso que se ven esféricos, ¿ya? Bueno, estaba mencionando la ictericia, ¿verdad? Que a propósito de que la hemólisis ocurre extravascularmente, y por lo tanto allí en el vaso se va a ocurrir lo que alguna vez comentamos ya, eh, que por una parte esa hemoglobina, ¿ya? Esa hemoglobina va, el grupo M, el hierro se va a reutilizar, la globina se va a utilizar en el pool, va a ir a, los aminoácidos van a ir al pool de esas moléculas, y la protoporfirina finalmente se va a transformar en bilirrubina, por todo el proceso que seguramente ustedes recuerdan más que yo. Bien, y allí entonces aparece esta ictericia. Bien. Y otro elemento importante, antecedentes familiares, que no es la secuencia, no, ahí dice anemia, splenomegalia, ictericia, y abajo dice antecedentes familiares, pero no tiene que ver con la ictericia, este otro recuadro, ¿ok? El antecedente familiar en este caso pasa a ser importante, dado que es una anemia hemolítica, no es menor saber que un tío, una tía, un primo, etcétera, tuvo algo similar. No siempre con diagnóstico, debo decirlo. Va a depender de dónde, no sé, si es rural, hay menos posibilidad de hacer diagnóstico, si hace mucho tiempo, también es menos posible de hacer diagnóstico, ¿ya? Pero a veces está el antecedente, sí, le sacaron el vaso, supe que le sacaron el vaso, porque esto es que la mayor parte de las veces esto es un niño, niña, y entonces relatas, sí, supe que le sacaron el vaso, y sí, supe que estaba súper amarillo, etcétera, etcétera, ¿ya? Antecedentes de ese tipo, no siempre con el diagnóstico, no era una esclerosis hereditaria y la mutación era en el aminoácido 55 de la globina beta, perdón, quise decir de la banda 3, ¿ya? No, no es así, ¿ya? Generalmente son cosas muy que recuerda por allí el pariente. Bien, eh, ¿qué pasa con el laboratorio? Esos son los antecedentes clínicos. ¿Qué pasa con el laboratorio? El laboratorio, una primera aproximación al diagnóstico está en el hemograma. El hemograma es el screening, el tamizaje de toda patología hematológica que tenga que ver con células hematológicas, ¿ya? Con glóbulos rojos, blancos y plaquetas. No con proteínas, por ejemplo, asociadas a la coagulación y otras cosas que son otro tipo de screening. Pero que se refiere a células, el hemograma, y si el hemograma está bien informado, se usó un buen contador celular, una buena citología,
y además el que lo lee lo interpreta bien, es una muy, muy buena herramienta, ¿ya? De screening para abordar las etapas que siguen si es que no está normal, ¿ya? También debo decirlo que en el contexto de la población general, de todos los hemogramas que se realizan en los laboratorios, la gran mayoría son normales. Por lo tanto, también ahí hay un mensaje que quiero entregarles. No empiezan a informar alteraciones en hemogramas normales, ¿ya? Bien, el hemograma. Y por otro lado, el diagnóstico diferencial. Si el hemograma da luces de que esto podría tratarse de una esferocitosis, hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿ya? ¿Qué aparece en el hemograma? El hemograma, como anemia hemolítica que es, muestra que es regenerativa, y la regenerativa ya dijimos, ¿verdad?, que son la policromatofilia y los reticulocitos, ¿ya?, sobre un cierto nivel. Y es normocítica normocroma, como la gran mayoría de las anemias hemolíticas, ¿ya? Las otras series, le hacer plaquetas y blancos, están normales generalmente. Puede aparecer algo de trombocitosis leve, algo de leucocitosis leve, puede ser, porque la médula ósea está estresada, ¿ya? Y eso puede ocurrir, ¿ya? Que junto con la regeneración de la serie roja, también le ocurra en parte a la serie plaquetaria o serie megariocítica y leucocito. Aquí tienen ustedes un hemograma de una niña de 6 años que en el servicio de pediatría fue estudiada y se encontró esos resultados. Tomen un par de minutos, un minuto al menos, para analizar esos resultados. Bien. ¿Quién quiere comentar algo de este hemograma? Profesor. Benjamín, adelante. Para empezar, la concentración de hemoglobina se encontraría marcadamente disminuida. ¿Ya? A ver, ¿quieres que te vaya corrigiendo o reafirmando en cada dato o al final? Creo que sería mejor como ir corrigiendo. ¿Perdón? Así como que si me podría ir corrigiendo mientras... Ah, ya, ok. Bueno, de acuerdo, no, está bien. Si la idea es para que vayan aprendiendo. Sí, efectivamente esto es marcadamente disminuido. Sí. Ahora, lo más, voy a hacer un comentario ahí. Sí. Lo más correcto es que realice un análisis del todo primero, ¿ya? Y en el caso particular de la serie roja, a ver, de las 3 series, acostúmbrense a usar el concepto de anemia si es que la hay, y decir leve, moderada o marcada,
de los leucocitos, decir que hay leucopenia o leucocitosis, y de las plaquetas, decir que hay trombocitopenia o trombocitosis. O sea, empecemos a usar los conceptos asociados a estos valores, pero no empecemos a decir, voy a inventar, el hematoquito está bajo, por decir algo, ¿no? No. Esto es una anemia marcada. Y habría que agregarle que si es normocítica o no, si es microcítica o no, y la cromía. ¿Ya? Vamos de nuevo, Benjamín. Eh, entonces, tendría que empezar por qué tipo de anemia sería, ¿cierto? Ya, entonces estamos hablando de que esta es una anemia marcada. Primera cosa, esto se trata Sí. de esta paciente de 6 años, tiene una anemia marcada, ¿ya? Eh, también la paciente presentaría leucocitosis Leve, muy leve, y las plaquetas estarían normales. ¿de acuerdo? De acuerdo. Ya, en el caso de la anemia, hay que clasificar la anemia morfológicamente. Esta es una anemia microcítica, macrocítica, hipocroma, normocroma, ¿cómo es? Eh, Se podría considerar, en primer lugar, normocítica Normocítica, sí. y lo otro sería normocroma. Normocroma, sí. Normocítica, normocroma. O sea, voy a resumir esta parte para que vamos dejando constancia de lo que podría ser lo más correcto. Esta paciente presenta una anemia marcada, normocítica, o al revés, puede ser anemia normocítica, normocroma, marcada, ¿ya? Con leve leucocitosis y sin alteración de las plaquetas. ¿Ya? Ese es el punto. Ahora, los comentarios adicionales, en este caso, son importantes porque aparece que tiene un 40% de los glóbulos rojos son ferocitos. O sea, porque el elemento central acá es la anemia. Esa leucocitosis leve es parte del proceso de estrés de la médula ósea que les comentaba antes. Por lo tanto, no vas a tener, voy a decir, ninguna importancia desde el punto de vista fisiopatológico. Aquí lo importante son esos casi 8 gramos de hemoglobina, y de los cuales esos esferocitos hay un 40%, perdón, de globos rojos que son esferocitos. Ese es el punto. Y el otro elemento importante es la policromatofilia. O sea, hay anemia importante, está la esferocitosis y está la policromatofilia. O sea, ¿qué puede concluir de este hemograma? Uno puede concluir que esta paciente tiene un proceso hemolítico, ¿ya? Y dentro del proceso hemolítico destaca que casi el 50% de los glóbulos rojos son esferocitos. Puede ser con la misma muestra, si es que esto se informa, porque los laboratorios funcionan normalmente a solicitud estoy empezando un laboratorio clínico privado o de hospital, funcionan generalmente a solicitud en este caso pasaría seguramente a un hematólogo pediátrico, va a solicitar exámenes que siguen, pero también puede ocurrir que el laboratorio, en una circunstancia de este tipo, por una situación muy especial, realice los reticulocitos porque tiene la muestra, y encontraron, voy a cerrar la cifra, 25% reticulocitos, ¿ya? Entendiendo que las cifras normales son entre 1,5 perdón, 0,5 a 1,5. Cerremos en 1%. Cerremos en 1%. ¿Ya? Por lo tanto, 26% es muy alto, y por mucho que la cifra acá está baja, es de 22%, y lo llevan a cifras normales,
esto lo más probable es que siempre va a estar, si se hacen las correcciones a índice reticulocitario, esto va a ser 15% más, ¿ya? Y por lo tanto, y sobre 3 es hemólisis. Por lo tanto, está lejos por arriba del nivel de corte, y por lo tanto esto es una anemia hemolítica, de eso no hay duda. Es una anemia hemolítica con una alta carga eferocítica. ¿Bien? No tenemos antecedentes clínicos de las condiciones clínicas del paciente, ¿ya? Pero si seguimos para hacer el ejercicio, yo les podría decir que este paciente lo más probable es que presente ictericia y algo de esplenomegalia. Bueno, la ictericia está representada aquí en índice ictérico, en los tiempos actuales ya no se hace, pero sí se mide bilirrubina, y que sería la expresión de laboratorio de una ictericia. ¿Bien? Bien, ante esta situación, ¿uno puede decir si esto es una esferocitosis hereditaria? La verdad es que no. ¿Ya? La verdad es que no. ¿Es altamente sospechoso? Sí, es altamente sospechoso. Sería mucho más sospechoso todavía si la mamá, pues no sé por qué, pero siempre las mamás van, pero bueno, voy a ser más moderno, voy a decir mamá con papá, o el papá también, o aparte, da lo mismo, para efecto de esto. Le relata en la consulta, en la segunda consulta, la primera consulta fue, y le pidieron, el análisis observó la ictericia, observó la esplenomegalia, le pidió los exámenes, y este examen fue se lo llevaron a la segunda consulta. Y ahí le pregunta el pediatra si hay antecedentes en los familiares de algo parecido. Y por allí pueden relatar algo de ictericia, algo de que le hicieron una operación y le sacaron el vaso, ¿ya? A alguien, algún familiar. Entonces ahí el tema empieza ya, ahí toma mucha más fuerza la posibilidad de que sea una esferocitosis, ¿ya? Pero antes de eso, hay un diagnóstico alternativo, ¿ya? Un diagnóstico alternativo y para el cual se deben hacer pruebas. Y aquí ustedes pueden ver, hay dos pruebas. Una está graficada y la otra está registrada en la parte inferior. El test de Coombs, directo e indirecto, dice que está en negativo. ¿Ya? Luego explico esa sigla que está ahí, o los acrónimos que está ahí. Y lo que se observa en la parte superior es una gráfica de la prueba o test de fragilidad osmótica. Lo explico muy gráficamente en forma, voy a decir, inicial. Imagínense ustedes que este es un tubo de ensayo. Si le agregan suero fisiológico y ahí le agregan, voy a decir, 0,5 ml, hasta ahí de suero fisiológico, 0,5 ml de glóbulos rojos o sangre completa, los glóbulos rojos no se van a hemolizar, no se van a romper, porque está en una solución isotónica. Pero ¿qué pasa si en lugar de ser suero fisiológico, ese lo diluyen 10 veces? ¿Ya? Y le agregan los mismos globos rojos, esos globos rojos se van a destruir, se van a hemolizar porque como está hipotónico en el exterior, el del globo rojo va a entrar agua y se van a destruir. Eso es lo que ocurre aquí, pero con varios puntos. Ustedes pueden ver que en normalidad no está ayurado, es lo que está aquí. Y se muestra cloruro de sodio, que está aquí en 8 gramos por decilitro, que es lo fisiológico, ¿ya? Y se empieza a bajar, esto es un rango, ¿eh? En la población esto se mueve así, la población normal. Eso significa que algunos van a empezar a hemolizar como al 0,7, 0,65, van a empezar a hemolizar. Algunos glóbulos rojos, ¿ya? Pero cuando estemos eh, en 4, en 3 gramos por decilitro, prácticamente todos los glóbulos rojos se van a destruir. A prácticamente todos les entró agua y se destruyeron, se lizaron. Pero ¿qué pasa? Eso es la situación de normalidad. ¿Y por qué resisten tanto? Es porque el glóbulo rojo tiene mucha membrana para la cantidad de contenido que tiene.
Entonces entra agua y lo resiste, se va llenando de agua. Hay un momento en que no resiste más agua, ¿ya? Pero resiste bastante, porque él tiene mucha membrana, ¿ya? Es como, a ver, imagínense un globo, si bien es cierto no tiene la forma, es como un globo con poco aire, muy poco aire. Entonces, si uno le agrega agua o aire a ese globo, va a resistir, ¿ya? Es porque la capacidad de membrana que hay allí y además la capacidad también de adaptación, de estiramiento, que también le ocurre al glóbulo rojo. Pero, ¿qué ocurre con los esferocitos? Esto es un grupo de pacientes con esferocitosis, así como este era el rango de normales, este es un rango de pacientes con esferocitosis. Observen ustedes que prácticamente le empezamos a agregar, digamos, a bajar la concentración a ese suero fisiológico y se empiezan a hemolizar, porque no tiene resistencia, porque como los esferocitos, como ya les indicaba antes, no les sobra membrana, como si le ocurre a los glóbulos rojos normales, entra agua y se rompen, ¿ya? Y le entra agua cuando se ponen en condiciones hipotónicas en el exterior, es decir, en soluciones hipotónicas. Entonces, a medida que se va bajando la concentración, va entrando agua y se van destruyendo más, ¿ya? Y claramente se destruyen antes, en soluciones más cercanas a lo isotónico que los normales. ¿Bien? Entonces, pero esto también podría ocurrir en esferocitosis que no son asociadas a un problema de membrana, ¿ya? Podría ocurrir también en un paciente con muchos esferocitos, pero cuya causa sea una, y aquí va el acrónimo, anemia hemolítica autoinmune. ¿Bien? Es por eso entonces que siempre que hay sospecha de esferocitosis hereditaria, que es menos frecuente que esto, esto es más frecuente que esto, que la esferocitosis hereditaria, la anemia hemolítica autoinmune es más frecuente, bastante más frecuente que la esferocitosis hereditaria. Esto es extracorpuscular. Es una anemia hemolítica de tipo inmune, por autoanticuerpo, ¿ya? Siempre que aparezcan esferocitos, hay dos posibilidades en realidad, esferocitos en cantidad significativa. Una, que sea una esferocitosis hereditaria menos frecuente y que sea una anemia hemolítica por autoanticuerpo, ¿ya? Y en ese caso, se deben realizar siempre estas dos pruebas, ¿ya? Cuando hay sospecha de esferocitosis. Pero cuando hay sospecha de que es una anemia hemolítica autoinmune, no es necesario hacer esto. Si el test de Kuhn está positivo, no es necesario hacer esta prueba. Bien. ¿Por qué a estos pacientes se les maneja con ácido fólico, transfusión de glóbulos rojos y la esplenectomía? Lo primero, a toda anemia hemolítica crónica, y que son básicamente las intracorpusculares, ¿ya? Se les debe, porque son de por vida prácticamente, se les debe administrar ácido fólico porque las reservas de ácido fólico, si ustedes recuerdan, son bajas, son algunos meses. Y por lo tanto, y como se está consumiendo el ácido fólico, las pocas reservas, rápidamente, porque la hematopoiesis está acelerada, porque se están destruyendo los glóbulos rojos fuera de la médula, se debe administrar ácido fólico, ¿bien? Por esa razón, porque hacen déficit de ácido fólico por el gran uso que tiene el ácido fólico que está en reservas bajas además. ¿Por qué transfusión de glóbulos rojos? Transfusión de glóbulos rojos se utiliza solo cuando hay necesidad, cuando la anemia es muy importante y fundamentalmente es cuando hacen crisis hemolítica. Los pacientes con esferocitosis hereditaria no están siempre en crisis hemolítica, siempre están hemolizando, pero a un nivel basal. O sea, imagínense que
Imagínense que la, entre comillas, hemólisis de una situación de normalidad está aquí. Cada 120 días se mueren, se retiran algunos glóbulos rojos. ¿Ya? En situación de no crisis hemolítica, en un síndrome hemolítico de una ferocitosis hereditaria, está aquí, está hemolizando. ¿Ya? Más allá, bastante más allá de la normalidad. ¿Ya? Los glóbulos rojos claramente duran menos, pero duran mucho menos, y ahí eso son las crisis hemolíticas, cuando algunos elementos gatillan una crisis hemolítica, que duran días o duran semanas, y después vuelve a su basal hemolítico. ¿Bien? Y por lo tanto, en esas crisis puede requerir transfusión de glóbulos rojos. ¿Bien? Esplenectomía. Esplenectomía es cuando la hemólisis es muy, muy importante y las crisis hemolíticas son frecuentes. En general, se trata de evitar la esplenectomía en niños menores, porque el vaso con Z, es un órgano que tiene parte de sus funciones inmunes, y el sistema inmune no está suficientemente desarrollado todavía en los niños menores. Esta última tabla y descansamos un rato. Y básicamente lo que les estaba comentando antes. Cuando ustedes pueden ver aquí 3 niveles en columna, 3 niveles de anemia hemolítica, de ferocitosis hereditaria, según la gravedad. Leve, moderada, marcada. ¿Ya? Y ustedes pueden ver, esto está expresado por gramos por litro, por lo tanto son 11 gramos por decilitro, de 11 a 15, de 8 a 12 y de 6 a 8 gramos de hemoglobina. ¿Ya? Y ustedes pueden ver también cómo el porcentaje de reticulocitos, cuando hay más anemia, es mayor porque hay más respuesta de la médula ósea. ¿Ya? Y también pueden ver expresado en bilirrubina, que aquí está microgramos por litro, habitualmente en miligramos por decilitro, pero esto ustedes pueden ver aquí, esto es más o menos, si no me equivoco, esto es como 5, voy a cerrarlo en 5 miligramos por decilitro. ¿Ya? Y la esplenectomía. La esplenectomía generalmente en estas cifras no se usa, porque es un nivel de hemólisis permanente, pero leve. Por lo tanto, no se justifica porque ¿qué pasa cuando se hace la esplenectomía? ¿Qué se pretende conseguir? Se pretende conseguir retirar la mayor parte la mayor parte del sistema fagocítico nuclear, que retira los glóbulos rojos. En la práctica está retirando mucho macrófago de ahí, para que los glóbulos rojos no sean retirados. Y de tal forma que no van a hacer desaparecer los esferocitos. ¿Ya? Los esferocitos no van a desaparecer. Va a desaparecer una parte de los esferocitos, los que son formados por esta fagocitosis parcial. Pero hay otros esferocitos que son los esferocitos propios de la estructura del esferocito, ¿ya? Por la alteración en la proteína. ¿Ya? Por lo tanto, no van a desaparecer los esferocitos. Pero sí va a disminuir la fagocitosis, y por lo tanto va a aumentar la cantidad de glóbulos rojos, va a aumentar la cantidad de hemoglobina, y por lo tanto la anemia va a ser menos importante. ¿Ya? Pero eso se recurre cuando la anemia es grave. ¿Ya? Solo en esos casos es cuando se indica ya preferentemente. ¿Ya? Y a veces en los niveles moderados, ¿ya? A veces en los niveles moderados. Pero en estos casos es seguro que se utiliza. ¿Ya? Y acá se trata de retrasar, en la anemia moderada, hemolíticas moderadas, de ferocitosis hereditaria, se trata de retrasar lo antes, se trata de retrasar, quise decir, lo más posible antes de realizar la esplenectomía. Por las complicaciones que ya les comenté de disminuir la capacidad del sistema inmune, que no está suficientemente
suficientemente maduro. Bien, antes de seguir hablando de las hemoglobinopatías, vamos a descansar un cuarto de hora. A las 4:15 nos volvemos a encontrar. Voy a pausear esto. ¿Dónde está acá? Pausa, grabación. Ahí está. Bien. Les recuerdo en qué estábamos. Estábamos hablando de anemias hemolíticas, un grupo de anemias menos frecuentes que otras, si ponemos comparación con las anemias secundarias, que requiere generalmente pruebas especiales para hacer diagnóstico específico más allá de hemólisis, ¿ya? Que para decir hemólisis es fundamental la poligonatofilia y el índice reticulocitario, y que habían existen dos grandes grupos de anemias hemolíticas, que son las intracorpusculares y las extracorpusculares, y estamos hablando de las intracorpusculares. Revisamos lo fundamental de las membranopatías, ahora vamos a hablar de las hemoglobinopatías. Y en las hemoglobinopatías estamos mirando aquí esta misma tabla, pero ahora nos centramos en este tipo de patologías, y ustedes pueden ver ahí como lo más frecuente las beta-talasemias. ¿Bien? Pero vamos por partes. Vamos a ver qué problema puede presentar la hemoglobina para hemolizar. Solo para recordar, esta es la estructura de una hemoglobina, ¿verdad? 4 cadenas globínicas, 2 y 2, son 2 pares de cadenas globínicas, y asociado a cada globina un grupo E. Por otro lado, también sé que lo hemos visto esto, pero pasa a ser importante para lo que vamos a conversar más adelante, y me centro solamente en el grupo ya del lactante hacia adelante, en que el porcentaje mayor de hemoglobina está dado por la hemoglobina A, que son 2 alfa, 2 beta. Le siguen en un porcentaje muy por debajo la hemoglobina A2, que son 2 alfa y 2 delta, y la fetal también en un porcentaje más disminuido aún, que es 2 alfa y 2 gamma. Por cierto, ustedes pueden ver ahí el porcentaje mayor, el 90 y tantos %, está dado por la hemoglobina A, o A1 también llamada. Aquí ustedes pueden ver estructuradas en una clasificación las patologías asociadas a la hemoglobina, desde el punto de vista de anemia hemolítica. Y así ustedes pueden ver que existen las hemoglobinopatías de tipo estructural, los síndromes talasémicos, que ya por ahí los nombré la beta-talasemia, si ustedes recuerdan, como la más frecuente en nuestro país. Debo agregar que de tipo heterocigota, y la persistencia hereditaria de hemoglobina fetal. No los vamos a desarrollar todos en detalle, solo uno porque son infrecuentes, pero deben saber que existen, ¿ya? Y además, hace poco conversaba con alguien del ISP, en realidad hematología del ISP, del Instituto de Salud Pública, que es un órgano referente en el país. Me comentaba que el tema de la hemoglobinopatía es un poco más frecuente que antes. No digo que sea prevalencia alta, ni mucho menos, pero está apareciendo un poco más que antes, asociado a las inmigraciones. ¿Sí? Bien, y eso se va a explicar por lo que voy a mencionar más adelante. En el caso de las hemoglobinopatías estructurales, básicamente, entre paréntesis, vamos a hablar de esto y vamos a hablar de las talasemias, fundamentalmente. En el caso de las drepanopatías estructurales, y voy a hacer una diferencia entre estos dos primeros grupos. Observen que en este caso se trata de una mutación puntual en alguna globina. La primera cosa. En cambio, en las talasemias existe una disminución de la síntesis de la globina completa, sea alfa o beta. Este es un cambio puntual, no existe disminución en la síntesis, pero hay un cambio de un aminoácido que pasa a ser fundamental. ¿Ya? Y por acá
es una disminución en la síntesis de la globina, alguna de las globinas. ¿Bien? Vamos a avanzar primero con la hemoglobinopatía de tipo estructural, donde hay una mutación puntual.